Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Estamos aquí un viernes más estudiando libros proféticos. Y bueno, va a ser un gusto poder ya empezar con el libro de Isaías. El libro de Isaías es ciertamente un libro profético muy conocido, de los más grandes entre los libros proféticos. No es el más grande, es el que tiene más capítulos, pero no es el más grande en cuanto a palabras, porque ese es el de Jeremías. Jeremías es el libro profético más grande. En especial, hoy vamos a estar viendo acerca del libro de Isaías. Es un libro muy grande, un libro donde hay muchas referencias que apuntan a Cristo. De hecho, vamos a ver algunas de ellas. De las más conocidas es, por ejemplo, Isaías 53, donde está la porción del siervo sufriente. Pero vamos a ver también otras porciones. Isaías, obviamente, como el resto de los libros proféticos, va a compartir mucho de su contenido con los otros profetas. Recordemos de que el contexto es un mensaje de juicio por lo que el pueblo ha hecho, por la falta de arrepentimiento del pueblo, porque ha dejado a Dios. Y vamos a empezar. Realmente quiero ver. Ok, unas cositas que habíamos visto. Entonces ahora sí vamos a empezar y por favor acompáñenme en oración. Vamos a orar antes de empezar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, que a pesar de la distancia, podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, eh, por tener este tiempo. Te pedimos que sea de edificación para tu iglesia. Por favor, Señor, que lo que podamos ver también sea algo que podamos vivir, una vida de arrepentimiento, una vida que reconoce tu santidad, Señor. Perdónanos porque a veces flaqueamos en vivir con temor delante de ti, reconociendo que tú eres santo. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén sensibles, estén atentos, que este tiempo sea bendición. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a empezar con el libro de Isaías. Aquí nos habíamos quedado la vez pasada. Vamos a compartir esta visión para que se note un poquito más el bosquejo. Y habíamos dicho de que como tal el libro, simplemente, este es un repaso, ya se había mencionado un poquito de esto la vez pasada. Pero como tal, el libro tiene dos divisiones principales. La primera división es la del capítulo 1 al capítulo 39. Y alguien dirá, bueno, estas son estructuras. Esto es muy importante porque nos da un poco la idea de cómo se va desarrollando el libro, o sea, qué podemos esperar de Isaías. Entonces, capítulo 1 al capítulo 39 tenemos esta primera parte que lo podríamos llamar la condenación del pecado por Dios. Y algo que vamos a encontrar de manera reiterada es algo que por supuesto también hemos visto en otros libros. Hay juicio. Dios está diciendo, viene juicio, viene juicio, viene juicio. ¿Por qué? Por su falta de arrepentimiento, por su orgullo, por su idolatría, por su obstinación. Entonces vamos a ver juicio y habíamos mencionado viernes pasado que uno de los temas que vamos a encontrar de manera reiterada en el libro de Isaías es la confianza en Dios. Y nos vamos a dar cuenta que pronto en los primeros capítulos del libro vamos a encontrar un ejemplo de un rey. ¿Okay? Esta primera división empieza con el ejemplo de un rey y termina con el ejemplo de un rey. Capítulo 7 vamos a encontrar, por ejemplo, el rey Acaz. Y este rey no va a confiar en Dios. Pero al final, capítulos 36 al 39, encontramos a Ezequías, que él sí confía en Dios. Entonces vamos a encontrar este tema de la confianza en Dios, pero también vamos a encontrar este tema de la santidad de Dios. Va a haber mucho énfasis en la santidad de Dios. Hemos visto que cada uno de los libros proféticos va a tener cierto énfasis y en el caso de Isaías va a haber un énfasis en cuanto a la santidad. Por ejemplo, Ezequiel va a tener un énfasis en cuanto a la gloria de Dios.
Y un pasaje muy icónico de Isaías es justamente Isaías capítulo 6, donde vamos a encontrar que Isaías tiene esta visión del templo. Entonces vamos a ver de que el juicio sobre Judá por su idolatría, por su inmoralidad, y Isaías va a ser vamos a encontrar en esta primera edición como Dios llama a Isaías. Vamos a ver referencias a la venida del Mesías y el día del Señor, que tiene que ver con ese día en el cual Dios va a traer a los hombres a juicio. Y vamos a ver un paréntesis histórico, que es el que les mencionaba, el capítulo 36 al 39, que es habla un poco acerca de cómo Ezequías va a enfrentar el ataque asirio confiando en Dios, a diferencia de Ezequías en el capítulo 7. Entonces, segunda división, capítulos 40 al 66, ya habíamos mencionado esta división. Vamos a ver el consuelo de Dios en la salvación, vamos a ver de que Dios conforta, vamos a ver esta referencia a Dios como soberano, capítulo 40 de Isaías, hay mucha esta referencia a Dios como soberano, creador, el que gobierna. Mención a los sufrimientos del Mesías, ya habíamos hecho referencia a Isaías 53, por ejemplo. Referencias al reino milenial y al reinado del Mesías. Y bueno, aquí mismo podemos ver de que en la parte de juicio, hasta el capítulo 12, especialmente juicio contra Judá, luego juicio contra otras naciones, el día del Señor o día de Jehová, ayes, por ejemplo, esto de ay, lo encontramos mucho, por ejemplo, lo encontramos en Apocalipsis, cuando dice ay de la Gran Babilonia, ¿no? Ese ay es un quejido, es una mención de juicio, es una calamidad. Y el paréntesis que les habíamos dicho de Ezequías. Y vamos a encontrar del capítulo 40 al 48 referencias a la majestad de Dios. 49 al 57 el Mesías, el siervo sufriente. Vamos a ver partes en las cuales ese siervo parece ser Israel, pero vamos a darnos cuenta cómo luego ese siervo va apuntando a Cristo. Y de hecho en Mateo y en los evangelios encontramos a Cristo como el perfecto Israel, pero llegaremos a eso. Y esperanza, cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí es donde como tal nos habíamos quedado el viernes anterior. El argumento de la unidad de Isaías. Y aquí es importante que nos detengamos un poquito. Si Dios lo permite, en noviembre, del 4 al 6 de noviembre, vamos a tener un conversatorio. Ese conversatorio tiene que ver con la inerrancia bíblica. Y de hecho, uno de los temas que se va a tratar en el conversatorio en cuanto a la inerrancia tiene que ver con la crítica textual, la crítica de fuentes. Y uno de los enfoques de estas críticas de fuentes tiene que ver con la autoría de un libro. Por ejemplo, cómo yo puedo tener certeza de que tal persona es el autor de X, Y, Z libro de la Biblia, por ejemplo. Como yo sé que es Pablo el que escribe Segunda de Corintios. Y alguien dirá, bueno, porque ahí Pablo dice que él es el que lo escribe, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta de que a veces uno puede ver de que hay ciertas diferencias de estilos. Entonces, si el libro es escrito de manera diferente, puedo llegar a creer de que hay ciertas partes que no las escribió el autor original, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, hay ciertas partes de Primera de Corintios, por ejemplo, de que a lo mejor no las escribió Pablo. Y tiene que ver con los estilos. Y obviamente hay una defensa de por qué sí es Pablo, ¿no? El que lo escribió. Entonces, en Isaías hay un detallito. ¿Y cuál es ese detallito? Algunas personas creen que hay partes de Isaías que no fueron escritos por Isaías. ¿Y cuáles son esas partes? Isaías 40 al 66. Y hay personas que dicen, bueno, hay un primero de Isaías, un segundo de Isaías y un tercero de Isaías. Y dicen el primero de Isaías es capítulos 1 al 39, pero posteriormente hubieron un grupo de personas que escribieron segunda de Isaías, discípulos de Isaías, que teniendo la perspectiva del exilio, entonces continuaron con el libro de Isaías. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque del capítulo 40 al 66 nos vamos a dar cuenta que el autor empieza a hablar como que si supiera lo que iba a ocurrir después del cautiverio y cómo iba a estar el pueblo ya después del cautiverio. Entonces, tiene que ver un poquito con
un análisis del texto, de quién es el autor, y más bien nosotros vamos a proponer que es Isaías el autor de todo Isaías, ¿no? Razones. Bueno, la frase el Santo de Israel es utilizada 12 veces de los capítulos 1 al 39 y 14 veces del capítulo 40 al 66. ¿Por qué esto es importante? Hicimos mención de algo que es el estilo. Por ejemplo, si tú eres papá, tú eres mamá, hay ciertas cosas que tú reconoces de tu hijo. ¿Por qué? Porque tú conoces a tu hijo. Eh, o hasta cierto punto, ¿verdad? Conoces a tu hijo o tu hija, ¿no? Y, por ejemplo, si tú escuchas, bueno, es que fíjate, y están hablando de tu hijo, que hizo tal cosa. A lo mejor tú dices, no, no es posible que él haya hecho eso que están diciendo porque él es de esta y esta y esta manera. O a lo mejor tú dices, bueno, sí es algo que él podría hacer porque conoce sus características, cómo es él o cómo es ella. O a lo mejor pensando en un buen amigo, en una buena amiga, ¿no? Te dicen, no, es que sabes que él hizo tal cosa. No, 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 no es posible que él haya hecho eso porque él es de esta manera. O él dijo tal cosa, no, porque él no habla así. Él no utiliza esas palabras. Él no lo hubiera dicho de esa manera. Eh, Obviamente a veces hay cosas que uno no conoce de otras personas, ¿no? Y no fallan. Pero este ejemplo, ¿para qué nos sirve? Hay ciertas cosas que nosotros podemos reconocer de las personas que nos ayudan a entender qué es lo que podemos esperar de ellos y qué es lo que no podemos esperar de ellos. Hay cierta forma en la que las personas hablan que nosotros identificamos, ah, esto lo dijo fulanito, ah, esto lo dijo sultanito. Bueno, en el libro de Isaías hay esta frase, el Santo de Israel. Si nosotros buscamos esta frase en otros libros de la Biblia, difícilmente la vamos a encontrar, porque en donde más se encuentra esta frase, el Santo de Israel, es en el libro de Isaías. Entonces, en la primera parte, que es aquí la parte a la que se le atribuye más a Isaías, se menciona 12 veces, dice así como dos, pero bueno, 12 veces se menciona esta frase, el Santo de Israel. Entonces nos vamos a dar cuenta de que es una forma en la cual Isaías llama a Dios. O sea, Isaías cuando va a hablar de Dios, muchas veces va a hablar de él como el Santo de Israel. Por eso vamos a decir de que hay un énfasis en la santidad de Dios. Por ejemplo, David, ¿cómo va a llamar mucho a Dios? Jehová de los ejércitos. Entonces leemos Jehová de los ejércitos y sabemos de que a lo mejor lo dijo David. No es el único que menciona a Jehová como Jehová de los ejércitos, no solamente David lo hace, pero vamos a dar cuenta que David lo hace mucho. Entonces Isaías va a hacer esta referencia a Dios como el Santo de Israel, lo va a hacer mucho. Entonces, si en la primera parte que se le atribuye a Isaías lo hace 12 veces y en la segunda parte lo hace 14, entonces muy probablemente el autor es el mismo y no es un diferente autor. Aparte de Isaías, aparece 7 veces en el resto del Antiguo Testamento. O sea, del resto de los 39 libros del Antiguo Testamento, solamente 7 veces aparecen los otros 38. Entonces es algo muy característico de Isaías. Por lo que se puede apreciar que tanto el autor de la primera parte del libro como el de la segunda tienen una unidad de pensamiento y énfasis, así que muy probablemente fue Isaías. ¿Por qué? Porque en el debate ahora sí que en cuanto a la crítica de fuentes, porque ustedes se van a dar cuenta de que en el mundo se critica mucho de no, eso muy probablemente lo escribió alguien más. Bueno, estos son algunos de los argumentos que utilizamos para defender no. Sabemos que sí lo escribió el profeta Isaías. La forma en la que habla es muy parecida. Ahora, Babilonia es mencionada tanto en la primera sección como en la segunda, aunque no necesariamente hablando de la misma Babilonia o en el periodo de tiempo de la misma Babilonia, pero se menciona. Isaías, hijo de Amós, es el único nombre del autor que se atribuye al libro. O sea, no hay una... Isaías 40 no empieza mencionando a otro autor. Esto solo aparece en la primera parte del libro, pero se esperaría que así fuera si él es el único autor, ¿no? Cristo Jesús atribuyó ambas partes del libro a Isaías. Eso lo vemos en Juan 12, del 38 al 41, en relación a Isaías 6, del 9 al 10 y 53, 1. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando Jesucristo cite a Isaías, van a haber dos partes principales
que se van a citar de Isaías. Una parte es Isaías 6 y la otra parte es Isaías 53. A ambas partes Jesucristo, o sea, Jesucristo se lo va a atribuir al mismo autor. Pablo cita de Isaías y ahí vemos algunas citas de Isaías, otras partes también de la escritura que citan a Isaías. Y hay por lo menos 25 palabras hebreas que son mencionadas en Isaías y que no son mencionadas en ningún otro libro profético y que aparecen en ambas secciones de Isaías. Entonces, por eso mencionábamos esto, de las personas. ¿Por qué? Porque hay ciertas formas o palabras que las personas utilizan que nos ayudan a distinguir, esto lo dijo fulanito, esto lo dijo sultanita. Por ejemplo, una de las formas en las cuales algunos amigos, entre de chiste y en verdad, reconocen, por ejemplo, me reconocen a mí, es por la forma en la que camino. Pues si hay alguien que me conoce, sabrá que tengo una forma muy particular de caminar. Entonces, por ejemplo, alguien una vez hacía broma de, estábamos en un campo misionero en Nicaragua, estábamos apoyando un lugar, el grupo de jóvenes, y yo venía caminando a lo lejos, y un amigo ve a lo lejos, ve que me estoy acercando, pero no puede ver mi rostro. Pero cuando ya me acerqué, él me dijo, ¿sabes qué? Yo sabía que el que venía hacia mí eras tú. Y yo, ¿por qué? Bueno, por el caminadito que tienes. Entonces, obviamente, entre haciéndolo cotorreo y que es cierto, me pudo distinguir. ¿Por qué? Porque hay un patrón, o sea, hay algo muy distinguible en cuanto a la forma en la que camino, ¿no? Unos dicen que me balanceo un poco. De igual manera, por las palabras también podemos distinguir las personas. Aquí podemos distinguir a Isaías por la forma en la que habla. Es parte del argumento, ¿no? Entonces, hay 25 palabras que se mencionan en Isaías, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Entonces, sabemos de que es el mismo autor. Ahora vamos a entrar propiamente en Isaías y, bueno, la primera parte vamos a encontrar capítulo 1 al 6, una acusación de Dios contra la nación, como lo hemos estado viendo en muchos otros libros proféticos. Entonces vamos a leer el texto. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, ser un rey, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, aquí estamos empezando a ver cuál es la acusación de Dios contra su pueblo. Verso 1 va a ubicarnos un poquito en el tiempo. Si lees Segunda de Reyes y lees acerca del rey Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, bueno, ya sabes que en el tiempo de esos reyes Isaías estaba predicando esto que vamos a encontrar aquí. Y Dios le va a decir a su pueblo: crié hijos. Y aquí Dios va a estar hablando como un padre. Va a estar hablando Dios como un padre a sus hijos. Yo crié hijos y los engrandecí. Y yo creo que muchos padres, personas que han tenido esta experiencia de poder ser papás, podrán sentirse identificados. Un segundo, mis hermanos. Ok. Estaba viendo el WhatsApp por si había alguna pregunta. Saludos a la hermana Rosy también, a Idanis, gracias por acompañarnos. Mati Rodríguez, Livia, gracias por acompañarnos. Entonces, si alguien ya ha tenido hijos, sabrá de que pues el padre quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios está hablando como un padre aquí a Israel. Israel son sus hijos y se los engrandecí. Y a pesar de que Dios se ha desbordado en bendecir a su pueblo, en engrandecerlos, este engrandecimiento lo vemos en especial en la historia cuando llegamos a Salomón. Y nos vamos a dar cuenta de que dice que pueblos llegaban a escuchar la sabiduría de Salomón, sabiduría que venía de Dios. Entonces, al final,
¿de quién se estaban admirando los pueblos? Sí, a la sabiduría de Salomón, pero si la sabiduría es dada por Dios, esa admiración en realidad por el Dios de Israel, o esa admiración va apuntando al Dios de Israel. Más bien esa sabiduría, pero no va apuntando al Dios de Israel. Dios engrandece a su pueblo, pueblos empiezan a ver que esta nación es grande, el Dios de esta nación es grande, y dice, ellos se rebelaron contra mí, y les dice, el buey conoce a su dueño, o sea, como diciendo, hasta un animal conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, Israel, o sea, los hijos que yo crié, no entienden, mi pueblo no tiene conocimiento, y a veces pensamos en el conocimiento simplemente como algo intelectual. Pero ya hemos mencionado que muchas veces la palabra conocimiento o conocer en la Biblia está íntimamente vinculado con una relación, con intimidad. Entonces, a pesar de que el pueblo, a pesar de que Dios engrandeció a su pueblo no tuvo intimidad con Dios. Sigamos, veamos unos versículos más adelante. Dice, príncipes de Sodoma. Ahora, vamos a dar cuenta de que Dios va a mencionar a muchas naciones, pero de alguna manera va a seguir haciendo eh, referencia a su pueblo. Ahora, perdón, leamos versos 8, perdón, versos 9. En cuanto al juicio que estábamos mencionando, dice, vamos a mejor compartirlo acá. Aquí está. Vamos a leerlo acá. Dice, verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, porque ya Judá había recibido algunos, digamos, de que había sido muy atacada, y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos, dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, si no fuera, gracias a Dios, Israel ya sería como Sodoma y Gomorra. Ahora, en la historia, ¿cómo quedó Sodoma y Gomorra? No quedó absolutamente nada. Pero porque Dios ha tenido misericordia de su pueblo, eh, les ha permitido permanecer. Un poco parecido como cuando un padre, por el amor que tiene hacia su hijo, a pesar de que su hijo se está comportando mal, digamos de que la disciplina del padre no llega hasta sus últimas consecuencias, hasta que ya no hay de otra, ¿no? Que eso es lo que vamos a encontrar en Jeremías, ya cautiverio babilónico. Entonces, tenemos diapositivas. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque les está haciendo referencia a su pueblo como que si fueran este pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ahora, ¿por qué decimos de que está hablando del pueblo como si fueran Sodoma y Gomorra? Porque ellos no dan sacrificios. ¿Quién sí los da? Judá. Judá sí da a sacrificios. Entonces, Dios dice, ¿de qué me sirven vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve todo su ritualismo? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, Dios les está diciendo, ¿quién les ha dicho a ustedes que eso es lo que yo quiero? Ahora, esta pregunta es curiosa. ¿Por qué es curiosa? Porque Dios instituyó los sacrificios. Ahora, los sacrificios tenían un propósito y ese propósito era expiar, era cafar. De hecho, de ahí viene el nombre de día de la expiación, Yom Kippur. Yom, día, Kippur, viene la palabra kafar o kiper. Entonces, es el día para cubrir los pecados, porque kafar sería kafar o kapar, sería kafar, es cubrir. Entonces, es el día para cubrir los pecados del pueblo. Dios estableció eso. Pero aquí no es que Dios está contradiciendo en el sentido de que ¿quién les pidió eso? Dios les pidió eso en expiación por sus pecados.
Pero ese sacrificio se traía porque había un reconocimiento de he fallado, he pecado. ¿Cuál es el problema aquí? Que el pueblo no se ha arrepentido. Por eso dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, para hacer hoyos en mis atrios. Dice, lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, Dios no solamente está diciendo, bueno, con el sacrificio ya quedó todo, ¿no? Está diciendo es, sí hay un sacrificio, ese sacrificio es necesario, pero yo demando de ustedes limpieza. Por eso en el creyente hablamos de una santidad posicional y una santidad práctica que es por obra del Espíritu Santo, porque Dios no solamente nos salvó para que seamos santos posicionalmente, sino para que en la práctica también vivamos en santidad. Parte de la salvación de Dios dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, tu sacrificio, o sea, en realidad yo no lo voy a aceptar si no hay este arrepentimiento de tu parte. Dice, aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, a ver, tu sacrificio, muy bien. Pero si esto no es parte de tu andar, primero resuelve esto. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No está diciendo que el sacrificio no debe ser. Dios estableció el sacrificio, pero digamos que van junto con pegado, dirían algunos. Es como la fe y el arrepentimiento, ¿no? Se hace una distinción entre lo que es fe y arrepentimiento, pero en realidad ambas cosas van junto con pegado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿En dónde se había dicho esto? Miqueas. Si recuerdan, ya hemos visto Miqueas, y en Miqueas se había dicho esto. Dice, verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, ¿qué es lo que Dios está esperando de su pueblo? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, Dios está esperando un fruto, ¿ok? Porque aquel, pensando en el creyente, no, aquel que está en Cristo da fruto, ¿ok? Una evidencia de que alguien está en Cristo es que da fruto. Y Jesucristo, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, Jesucristo lo dijo. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice que el que permanece en él va a dar fruto. Y Dios demanda que estemos, que demos fruto. Obviamente no en nuestras fuerzas, por la obra del Espíritu Santo. Podemos hacerlo solamente porque Él nos ha capacitado para poderlo hacer. Pero Dios esperaba eso de su pueblo y no lo estaba encontrando. Por eso vemos esta exhortación. Y esta exhortación es, arrepiéntanse. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, qué interesante, ¿cuál es la característica de una ramera? Bueno, es una mujer infiel. O por lo menos es una mujer que no tiene fidelidad a ningún tipo de hombre, ¿no? Ella se vende. Y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque la ciudad que suponía ser fiel, en realidad el pueblo que debía ser fiel, se ha comportado como ramera. Y esta imagen de ramera ya la hemos visto en Oseas. Pero cuando entremos a Ezequiel, el mensaje de Dios se va a volver increíblemente duro. Perdón, en Jeremías. Cuando entremos en Jeremías, el mensaje de Dios se va a poner increíblemente duro. Y recordemos esto, Dios le está diciendo a su pueblo, ramera, o sea, se han vendido, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, o sea, está hablando de su pasado, en un momento tú fuiste fiel. Ahora, hubieron momentos en la historia de Israel donde hubieron ciertos avivamientos espirituales.
Un ejemplo de eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Ezequías y algunos reyes. La historia de esto se encuentra en Primera y Segunda de Reyes. Hubieron algunos avivamientos espirituales, algunos momentos en los cuales el pueblo volvía a Dios y tiraban los ídolos y los altares. Hubieron momentos en los cuales podríamos decir de que el pueblo fue fiel, no en su totalidad, porque como está escrito no hay justo ni aun uno, pero había cierta fidelidad. Dios le dice, ya no encuentro eso en ti. Hay solamente homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua, o sea, no es puro, no es íntegro, o sea, no, o sea, en realidad eh, no es vino real, sino que está diciendo está mezclado con agua, es otra cosa. Y de hecho, nosotros vamos a encontrar esto en Israel, vamos a ver, ¿qué es lo que vemos? Vemos un ritualismo, o sea, hay sacrificios al Señor y esos sacrificios enfatizaban la santidad de Dios, pero ¿qué es lo que dice Dios aquí? Eh, los sacrificios eran porque yo soy santo y es necesario cubrir el pecado, pero en tu corazón sigue habiendo inmundicia. Entonces hay un ritualismo, pero por debajo sigue habiendo corrupción y es como de que sí alabo al Señor porque hay los sacrificios, pero en realidad sigue habiendo una vida podrida. Por eso le dice, tu vino está mezclado con agua. Y vemos esto de ramera, ya lo habíamos mencionado en Oseas. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Y aquí seguimos viendo esta actitud del pueblo. Hay un abandono del cuidado social. Vamos a darnos cuenta de que Amós va a hablar mucho en contra de los líderes religiosos. Amós lo va a predicar en contra de Israel. Pero Isaías, esto se lo está diciendo a Judá. ¿Qué es lo que vemos aquí? Judá está actuando igual que quién, que Israel. ¿Y qué es lo que dijimos que iban a decir los profetas? ¿Ok? Y eso lo vamos a ver también en Jeremías, en los profetas que vamos a ver después. Dios le va a decir al pueblo, por el pecado de Israel, o sea, el reino del norte, vino juicio. Tú estás viendo por el mismo camino. Entonces, y esto vamos a ver a Amós, ¿no? Mencionamos a Amós. Amós va a hablar un poco de justicia social y también Miqueas. Miqueas tuvo un mensaje muy parecido. Así que veamos cómo hay un mensaje muy similar entre los profetas. Capítulo 2 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Sobre quién va a venir el día del Señor, el día de Jehová? Sobre todo soberbio. Entonces, este concepto del día de Jehová, ya lo hemos mencionado, es muy importante, porque este día del Señor no solamente es mencionado en un contexto en el cual Dios va a traer juicio a su pueblo por medio de pueblos vecinos, sino de que ¿qué es lo que esperamos en los últimos tiempos? El día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Un día en el cual Dios trae a los hombres a cuenta. Y hay juicio por el pecado, pero también hay esperanza. ¿Contra quién viene el día del Señor? Sobre todo soberbio y altivo. Ejemplo que encontramos en Apocalipsis. Que Dios traía pestes sobre las naciones. ¿Por qué? Porque hay juicio por su pecado. Y de hecho muchas de las pestes que vemos son parecidas al juicio que Dios trajo sobre quién? Sobre Egipto. ¿Por qué? Porque cuando el pecado de Egipto había llegado a su colmo, ¿qué es lo que pasó? Dios llega, hace juicio contra Egipto, rescata a su pueblo. Cuando aquí el pueblo de Israel y de Judá, su pecado llega hasta su colmo, ¿qué es lo que encontramos? Dios trae juicio sobre su pueblo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? Bueno, cuando el pecado de la humanidad ya llegó hasta su punto donde Dios dice, ya hasta aquí les di chance, bueno, viene juicio y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en Apocalipsis, porque está este concepto de Día del Señor, que Dios está trayendo juicio y ¿qué es lo que hacen las naciones? Se ensoberbecen contra Dios. En vez algunos, en vez de arrepentirse, ¿qué es lo que hay? Ensoberbecimiento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar también en muchos de los libros proféticos? Que Dios les está advirtiendo y les está diciendo,
estas plagas que yo estoy mandando, ¿por qué son? Porque ustedes están pecando, no se están queriendo arrepentir. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Más bien se ensoberbeció. Entonces es este concepto. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y está utilizando a la naturaleza como un ejemplo de esta soberbia del hombre, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida. ¿Por qué? Porque la altivez del hombre es un reto contra Dios. Y Dios no va a permitir que su nombre sea mancillado. Dios va a destruir al soberbio. Y esto, yo creo que esto nos permite meditar un poquito. ¿Por qué? Porque Dios va a abatir a los soberbios. Está hablando un juicio contra las naciones aquí. Y sabemos qué naciones son aquellas de las cuales está hablando. Está hablando de naciones específicas. Pero esto nos van apuntando también a cómo Dios va a hacer juicio, un juicio último sobre las naciones, porque se han ensoberbecido contra Dios. Y qué interesante, porque aquí dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día, porque el soberbio se quiere exaltar con Dios, no le da su lugar a Dios, y Dios no comparte su lugar con nadie. Y en lo que digo que sería bueno meditar en esto es que a veces lo que el soberbio necesita es que su cerviz sea quebrada. Y esto es importante porque pensando en cuando nosotros estamos en esa posición, no sé si a ti personalmente te ha pasado, momentos en los cuales uno se ha llenado de soberbia, de arrogancia, de altivez, por X, Y, Z cosa. Y en ese tipo de circunstancias, a veces lo que uno necesita no necesariamente es misericordia. Eh, o más bien, misericordia siempre necesitamos, porque aún la disciplina de Dios es un reflejo de su misericordia, pero lo que necesitamos no es blandeza, sino dureza. Necesitamos a veces que nuestra cerviz, o sea, el soberbio lo que necesita es que su cerviz sea rota. Que de hecho ese es el propósito de la disciplina. Por ejemplo, cuando un padre disciplina a un hijo, ¿cuál es el propósito de la disciplina? El propósito de la disciplina no es destruir al hijo, es quebrantar su voluntad, porque el hijo, ¿cómo está? Ensoberbecido. Cualquiera que ha sido hijo sabrá de que ha tenido alguna actitud de ese tipo, de exaltación, de quererse rebelar. Y en ese tipo de momentos a veces, ¿qué es lo que se necesita? Dureza. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el soberbio, eso es lo que necesita el altivo, que su voluntad, su altivez sea quebrada. Y Dios va a hacer eso, Dios va a abatir la soberbia de los hombres. El hombre va a ser abatido. Y a veces eso es lo que necesita el soberbio. Recuerdo una vez con mi papá, no voy a dar detalles del asunto, pero una vez yo estaba empecinado en una cosa, ella me había advertido, no vas por buen camino. Y hubo un punto en el que él dijo, bueno, me dijo, las personas como tú solamente entienden cuando se estrellan contra la pared. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba cegado en mi soberbia de no, es que por aquí tengo que proceder y él no va mal. Y al final, bueno, ¿qué fue lo que necesité? Bueno, el golpe duro de la vida para reaccionar. Aquí Dios va a abatir a los soberbios, porque el soberbio lo que necesita es quebrantamiento y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. O sea, van a ser quebrantados y entonces van a temer. ¿Por qué? Porque reconozco que Dios es Dios y por el resplandor de su majestad cuando Él se levanta para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz,
porque ¿de qué es él estimado? O sea, el hombre no es nada en comparación a Dios, y el problema está en que cuando el hombre se exalta, se ensoberbece, está queriendo ocupar un lugar que no le pertenece. Dios no comparte su lugar con nadie. Y vamos a darnos cuenta que va a haber un tema de confianza en Dios. Dice, dejaos del hombre, cuyo aliento esté en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, ahora Dios va a acusar a su pueblo por no confiar en Dios, sino que va a confiar en el hombre. Y eso lo vamos a ver en especial en Acaz, cuando lleguemos al capítulo 7. Ya habíamos mencionado también de que Jeremías va a decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías también va a predicar contra Judá. Y el problema está en que Judá estaba empezando a confiar en otros pueblos en vez de Dios. Entonces Dios también va a traer juicio contra su pueblo justamente por esto. Entonces seguimos y capítulo 4 vamos a ver una esperanza futura. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que el mensaje profético es juicio, pero también esperanza. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y vemos de que esto en su contexto directo tiene que ver también un poco con los que queden del juicio que viene sobre Dios. Y dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces Dios va a traer este juicio también para purificar a su pueblo. Pero de manera última, el juicio para aquellos que hemos sido rescatados cayó sobre Cristo Jesús para que entonces nosotros seamos limpiados. Veamos cómo esto tiene su cumplimiento último en Cristo. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad, de día y de noche resplandor de fuego que echa llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora, nótese que el Señor está trayendo imágenes de lo que Israel, bueno, de lo que su pueblo ya había podido experimentar en el Éxodo. Vemos de que dice nube y oscuridad de día, dice Éxodo, de que cuando el pueblo iba cruzando el Sinaí había una nube que los protegía de los rayos del sol y también un fuego que les iluminaba en medio de la noche. Entonces, mostrando cómo Dios cuida de su pueblo en todas estas cosas que ellos necesitan para guiarlos por medio de su peregrinaje, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. O sea, Dios va a los que son suyos, los va a proteger. Entonces vemos que hay juicio, pero también esperanza. Juegos de palabras en el capítulo 5. Vamos a ver de que hay, sigue este mismo mensaje, y para este mensaje hay ciertos juegos de palabras. Y este capítulo 5 va a hablar una parábola, y es la parábola de la viña. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 21, esto es importante, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús también va a dar una parábola de una viña. Y la parábola de la viña de Jesús, bueno, la parábola de Jesús acerca de la viña y esta parábola de Isaías capítulo 5 tienen unos elementos en común. ¿Cuáles son esos elementos en común? El dueño de la viña es el Señor, y el Señor está demandando fruto de su pueblo, pero no lo va a encontrar. Dios está demandando fruto de su pueblo y no lo va a encontrar. Jesucristo va a decir a los líderes de Israel en el capítulo 21 de que Dios está buscando fruto de su pueblo, pero no lo encontró. Y que por tal razón va a venir juicio. Y en capítulo 21 dice que el reino iba a ser quitado de Israel y será dado a gente que dé los frutos que Dios esté esperando. Y a la iglesia Dios la ha instituido
para dar fruto. Obviamente para muchas cosas, ¿no? Para la gloria de Dios, para alcanzar a los perdidos, pero muchas de estas cosas las podríamos resumir en el hecho de dar fruto, el fruto evangelístico, el fruto de santidad, etcétera. Y Dios va a demandar a su pueblo aquí, Israel, los va a acusar por no haber dado fruto. Y muy importante, porque Dios está esperando fruto de nosotros. Y hay que entender algo, Dios está siendo severo aquí con Judá por no dar fruto. ¿Por qué pensamos de que Dios se va a hacer de la vista gorda si nosotros no damos fruto? Entonces leamos el capítulo 5, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Entonces, aquí se va a decir el cantar del amado a su viña. Ese amado, digamos que es el Señor, y el Señor está diciendo esto a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ahora está diciendo que el terreno es fértil. Y este señor tiene ahí una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Entonces el Señor aquí está preparando todo para que el terreno sea productivo. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? O sea, lo que Dios está diciendo es, ok, lo que se podía hacer para que este pueblo diera fruto, se hizo. O sea, este pueblo debía haber podido dar fruto, pero no lo hizo. Que yo no haya hecho en ella. O sea, Dios bendijo en gran manera a Israel. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Entonces el primer juego de palabras es Dios esperaba uvas, anabim. Dios esperaba ahí uvas. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Uvas silvestres, beushim. Entonces, ¿cuál es el juego de palabras? El juego de palabras es fonético. Eh, las palabras van a ser como parecidas, y Dios está esperando una cosa, pero eso que suena parecido fonéticamente va a ser algo contrario a lo que debería ser. Entonces Dios espera un fruto correcto, uvas, pero en realidad hubieron uvas silvestres, o sea, uvas que no servían como tal para lo que se quería lograr o para el consumo que se pretendía. Eh, Dios también espera eso de nosotros. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. O sea, esta es la consecuencia que viene sobre el pueblo de Dios por no dar fruto. Y una vez más, sí, esto tiene un contexto directo en el pueblo de Israel, pero esto no deja de ser aplicable para nosotros. Y lo digo porque muchos creyentes ven la vida cristiana, o más bien la iglesia, como club social. Y la sana convivencia no solamente es padre, sino que es buena. Pero la iglesia está puesto, el pueblo de Dios está puesto con un propósito. Y dice Mateo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Dar fruto. Si nosotros no damos fruto, Dios lo va a demandar de nosotros. Dice el Señor, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea, no va a haber nada que la proteja. Entonces las bestias del campo van a poder hollar la viña. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y es cierto que a veces las dificultades pueden significar pruebas en la vida. Pero a veces las dificultades no necesariamente son pruebas, sino consecuencias de. Y aquí Israel está sufriendo las consecuencias, o iba a sufrir las consecuencias por su deslealtad a Dios. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová, planta deliciosa suya, perdón, de Judá. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, Judá está diciéndole a su pueblo Judá. Eh, esperaba juicio y he aquí vileza. O sea, he aquí el fruto que yo estaba esperando, ¿ok? Porque
en el Nuevo Testamento sabemos cuál es el fruto que Dios espera de nosotros. Está la gran comisión. ¿Cuál es la voluntad general de Dios? Dar testimonio, santidad, el ser hechos semejantes a Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo, etc. Aquí Dios esperaba de su pueblo juicio. Y Dios espera de su pueblo también que actuemos justamente. Pero he aquí vileza. Esperaba mishpat. Pero en vez de mishpat, he encontrado mishpach, vileza. Entonces, nótese el juego de palabras. O sea, son palabras que suenan parecido, pero que son cosas contrarias. Y dice, yo esperaba mishpat, esperaba juicio, pero he encontrado mishpach. Y ese mishpach, la diferencia es que la letra final es como una J, mishpach. Yo esperaba juicio. Tú en cambio me has dado algo contrario, aunque suene parecido, pero me has dado algo contrario, vileza. Tu fruto ha sido vileza. Yo esperaba esto de ti y qué doloroso pensar de que a veces eso es lo que se puede encontrar en aquellos que nos hacemos llamar creyentes y Dios está esperando fruto de arrepentimiento. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Y Dios esperaba justicia, pero más bien está recibiendo el clamor de los que a los cuales se les ha hecho injusticia. Entonces Dios esperaba tzedekah, pero en vez de tzedekah ha encontrado tzeakah, clamor. Y la D es la diferencia, ¿no? Tzedekah y tzeakah. Dios esperaba justicia y más bien ha habido clamor. Y capítulo 6. Este capítulo, al igual que todos los capítulos, obviamente son muy importantes, pero aquí voy a detenerme un poquillo para ver si hay preguntas o si hay dudas que las puedan hacer. No sé si hay preguntas, si hay dudas, las pueden escribir aquí. Voy a empezar un poquito con Isaías capítulo 6, pero igual si hay alguna duda la pueden escribir. Pausamos y vamos a Isaías capítulo... Perdón, voy a seguir con Isaías capítulo 6, me hacen la pregunta, respondemos y continuamos. Pero por favor, si hay alguna pregunta en el chat y con muchísimo gusto respondemos. Si no, ahorita voy a checar rápido mi WhatsApp si hay alguna duda y parece que no hay duda. Entonces vamos a continuar. Pero espero que... Estoy tomando aquí mi cafecito. Y espero que se entienda la importancia de lo que estamos viendo. Yo sé que el mensaje de los libros proféticos, vamos a ver de que en algunas partes es repetitivo, pero esa repetición es importante también, es enfática. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha repetido, a veces en nuestra necedad de insistir en algún pecado, ¿no? Y estamos escuchando el mismo mensaje de Dios una y otra vez, y como que es fácil decir, no, Israel, qué necedad, pero la necedad no es ajena a nosotros muchas veces cuando persistimos en nuestro pecado y vemos la fidelidad de Dios, de Dios manda a uno de sus siervos, manda al otro, manda al otro, manda al otro, y aún así el pueblo no escucha. Y al final, obviamente, sabemos de que el problema en el corazón del hombre al final solamente encuentra una solución en la persona de Cristo, que es a lo cual nos van apuntando los libros proféticos. Los libros proféticos nos van a apuntar a esa solución última que es Cristo. Por eso hemos visto algunos pasajes que apuntan a Cristo. Isaías es un ejemplo de ellos, lo vamos a ver. Pero también van apuntando al justo juicio de Dios, que es lo que se espera de manera última, que es a lo cual Pedro dice que Dios no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que algunos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué está el mensaje profético? Dios está siendo paciente, dándole oportunidad a que el pueblo se arrepienta. El pueblo no se arrepiente, viene juicio.
La iglesia está dando el mensaje al mundo. Arrepiéntete, confía en el Dios verdadero. Al final, algunos no lo van a hacer y ¿qué es lo que vendrá? Juicio. Entonces vemos cómo los libros proféticos nos van apuntando a Cristo, nos van apuntando al justo juicio de Dios, nos muestran la soberbia del hombre que persevera. Veamos Isaías capítulo 6. Este es uno de los capítulos clave de Isaías, porque es el llamado de Isaías, es un énfasis en la santidad de Dios, es un pasaje que apunta a Cristo, eh, y es un pasaje que nos debe hacer meditar en el hecho de que nosotros como creyentes, por nuestra condición en Cristo, estamos delante de la presencia de Dios y lo que deberíamos de pensar al considerar la santidad de Dios. Leamos Isaías capítulo 6. Dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces nos está ubicando en tiempo, primero el tiempo que murió el rey Usías, y va a decir de que ve al Señor, o sea, Isaías va a tener una visión, y esa visión dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Por qué? Porque el Señor es alto y sublime y gobierna, está sobre su trono, y sus faldas llenaban el templo, o sea, las faldas de lo que llevaba puesto el Señor eh, en esa visión, que es una túnica. Entonces, dice que las faldas llenaban el templo, o sea, son tan largas que estaban por todos lados llenando el templo. ¿Qué es lo que indica esto? Si nosotros pensamos un poquito en el reyes del pasado, nos vamos a dar cuenta de que algunas vestimentas tenían como un gran largo, por ejemplo. De repente alguno verá en alguna película o algo por el estilo, por ejemplo, un rey que tiene una gran capa, la va arrastrando, o puede ser de que a lo mejor hay personas que van atrás recogiendo la capa, pero la capa es larguísima. ¿Y qué es lo que simboliza esa capa larga? Realeza. Porque capas no solamente ocupaban los reyes, la capa servía para cubrirse del frío, entonces en realidad la capa la ocupaban personas comunes. ¿Cuál era la diferencia entre la persona común y el rey? Bueno, que tenía esa capa larga, entonces al ser tan larga, bueno, mostraba realeza. Y vemos aquí este énfasis en la realeza de Dios. Isaías está teniendo una visión de Dios y Isaías está pudiendo ver la realeza de Dios al ver que las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines y está hablando de criaturas espirituales. Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y ciertamente es difícil entender esta visión que está teniendo Isaías con estas criaturas espirituales que no sabemos cómo son, se han intentado describir de distintas maneras, representar de distintas maneras. Hay ciertos detalles que nos dan, pero sabemos que no podemos saber cómo son estas criaturas en su totalidad, pero sabemos de que hay 6 alas y muy interesante porque dice que con 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies y eh, algunos proponen que esto se debe al hecho de que al estar estas criaturas, que son criaturas, tan cerca de la presencia de Dios, necesitan taparse. Y nos recuerda esto lo que Dios le dice a Moisés cuando Moisés le pide al Señor: Señor, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice: ningún hombre me ha visto cara a cara y podrá vivir, ¿no? Entonces Dios le muestra sus espaldas, que es una forma de decir de que Dios le revela de manera, hasta cierto punto, su gloria, pero no en toda su plenitud. Y algunos proponen estas criaturas al estar en la presencia de Dios. Estamos hablando de seres espirituales y que aún ellos tienen que taparse al estar en la presencia de Dios. O por lo menos algunos proponen que esta es la razón por la cual estaban tapados. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Y esta repetición santo, 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 bueno, algunos proponen que es una referencia a la triunidad de Dios, como diciendo de que es santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Aunque lo que creo yo es lo más probable es una referencia, o más bien un énfasis a la santidad de Dios. Es como una forma de decir ciertísimo, perdón, santísimo. Dije ciertísimo porque ahorita iba a poner un ejemplo, pero este santo, santo, santo es como decir santísimo. O sea, Dios es santo por sobre todo aquello que podría ser santo. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos cosas que son santas, por ejemplo, el tabernáculo, los objetos del tabernáculo, ciertas personas de Dios, ciertos hombres de Dios, se les llama, hombres, entiéndase, hombres y mujeres, se les llama santos, pero Dios es santo por sobre todo. De hecho, la palabra santo es una forma también de, o hace referencia al hecho de que Dios es único. Dios es santísimo. Es como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar partes en donde Jesucristo dice, de cierto, de cierto digo. ¿Para qué sirve este de cierto digo? La razón por la cual dice de cierto dos veces es porque es un énfasis. Al repetirlo dos veces es una forma de decir ciertamente. ¿Por qué? Porque de cierto significa ciertamente. Entonces, al decirlo dos veces es como decir ciertísimamente. eh, lo que voy a decir es verdad, ¿no? Que de hecho la palabra en el original ahí de cierto es amén. Entonces dice amén, amén. O sea, ciertísimamente. Y se repite dos veces, pero aquí santo se repite tres veces, como diciendo Jehová es santo, es único por sobre todo. Y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Porque la gloria es la manifestación de los atributos de Dios. Y Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es lo que dicen estas criaturas, que la tierra está llena de su gloria. Porque la creación nos muestra que hay un Dios infinito. ¿Okay? Cuando uno ve la creación, uno dice, esta creación es magnífica. Por lo tanto, el que la creó es más magnífico. O sea, es infinitamente magnífico. Cuando vemos el cielo, eh, si nosotros no conociéramos de que existe tal cosa como el espacio, el cielo hasta cierto punto se nos haría como infinito. O no infinito, pero inmenso. Y al ver el cielo inmenso, ¿qué me dice eso? Hay un Dios, hay un creador que es superior en inmensidad, es infinito. Y cuando vemos la grandeza del universo, la inmensidad del universo y saber de que eso es creación y de que hay un ser superior, es Dios, eh, nos muestra la grandeza, la magnificencia de Dios. Dice, la tierra está llena de su gloria. Y vemos de que estas criaturas están ahí, cerca de la presencia de Dios, y están tapados, eh, y lo que dicen simplemente es santo, 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 santísimo. O sea, no hay nada que supere en santidad a Dios. Versos 4 y 5 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Y esto de los quiciales hace referencia a esta pieza sobre la cual la puerta gira. ¿Okay? Y dice que los quiciales de la puerta, aquella pieza sobre la cual la puerta gira, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y aquí hay algo a mí que me impresiona. Una vez estaba escuchando a un predicador eh, hablando de este pasaje, lo que dijo se me hizo muy interesante, pero también hace no mucho estuve hablando con mi suegra acerca de este pasaje y una de las cosas que también mi suegra decía que le impresionaba mucho era lo que voy a compartir ahorita y es, ok, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Un quicial es algo inanimado, ok, es como decir una roca, ¿no? Entonces, eh, una roca no se puede mover por sí sola, a menos que haya algo externo que la mueva. Pero aquí dice de que estos objetos inanimados que no tienen capacidad para moverse por su propia cuenta, se estremecieron al oír la voz del que clamaba. Y es que aún las cosas inanimadas se estremecen al oír la palabra, al oír la voz de Dios, la palabra de Dios.
Y, y la verdad que hay muchísimo en lo cual meditar, porque toda la creación se estremece al oír la voz de Dios, al oír la palabra de Dios. Y cómo uno puede ser tan rebelde, tan duro de corazón, como para no estremecerse cuando Dios habla. Eh, Ahora aquí Isaías está en la presencia, o sea, viendo esta manifestación de Dios, dice, y la casa se llenó de humo. Y ahora, cuando Isaías ve toda esta visión de los seres espirituales, de la realeza de Dios, del humo, es interesante porque da una imagen un poquito parecida a lo que ocurría en el tabernáculo. Si nos vamos a Pentateuco, a lo que ocurrió en el tabernáculo, vemos algo parecido, como que la casa, como que el tabernáculo se llenaba de humo en el sentido de que dice que la nube se ponía sobre el tabernáculo, ¿no? Entonces dice, entonces dije, ay de mí, lo dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías va a decir, no es posible de que yo esté viendo al Rey. Bueno, está diciendo no es posible, está diciendo ay de mí. Y ese ay, ¿qué habíamos dicho que significa ay? Ay es una exclamación como de juicio. ¿Qué se dice en Apocalipsis? Ay. ¿Por qué? Porque la Babilonia, la ramera, ha sido justiciada. Ay, ¿por qué? Pero ese ay es de juicio y Dios le dice a su pueblo, ay, por el juicio que viene, la dureza del juicio que viene sobre ellos. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Ay, porque al estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que él reconoce? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Cuando se está en la presencia de Dios, ¿por qué tiene miedo Isaías? ¿Tiene miedo Isaías de estar delante de Dios porque Dios es malo? Isaías no tiene miedo porque Dios es malo. Isaías tiene miedo porque en la presencia de un Dios santo se hace infinito. Isaías, al estar en la presencia de un Dios infinitamente santo, se da cuenta de que Él es infinitamente inmundo y pecador. Vemos cuando en la escritura se habla del temor de Jehová, es un concepto muy repetido en los libros poéticos. Y algunos dicen, bueno, ese temor en realidad no significa temor. Bueno, sí, temor, yo creo que sí significa temor. Y de hecho me gustaría que pudiéramos en algún momento estudiar este tema del temor de Jehová en los libros poéticos. Pero, ¿por qué temor de Dios? Porque Dios merece ser temido. Y no temido en el sentido de que Dios es malo, sino porque en la presencia de un Dios infinitamente santo se vuelve infinitamente evidente que soy infinitamente pecador. Y por eso teme Isaías, no porque Dios sea malo, sino porque se da cuenta que Él lo es, o se hace más consciente de ello. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, yo no puedo estar viendo, o sea, si yo veo esto, lo más probable es que yo muera. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y vemos cómo Dios va a hacer una purificación en Isaías. Eh, y la respuesta inmediata de Isaías es, cuando Dios pregunta a quién voy a enviar, es, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que esto eh, muestra un paralelo con todo aquel que, vamos a decirlo de la siguiente manera, ha tenido un encuentro con el Señor. Ahora, cuando digo encuentro, no me refiero necesariamente a que haya tenido una visión así como la de Isaías, pero todo aquel que ha llegado a los pies del Señor y ha entendido lo que Dios ha hecho,
Cuando Dios dice a quién voy a enviar, lo único que puede decir es, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor eh, limpia a Isaías de su inmundicia. Y yo creo que esto tiene un paralelo con lo que Cristo va a hacer, nos va a limpiar y nos envía. Y hay algo también muy importante en cuanto a la santidad, es este temor que mencionábamos acerca de Isaías. Eh, porque al estar en la presencia de Dios, lo único que se puede reconocer es de que Él es justo y yo soy pecador. Eh, es interesante la canción cuando dice, eh, Señor, yo quiero verte, ¿no? La canción que dice así, yo quiero verte. Y ciertamente queremos ver al Señor. No estoy diciendo de que hay algo incorrecto como tal en la canción, pero lo que puede pasar si uno ve al Señor es lo que pasa con Isaías. Temor al reconocer de que uno está delante de un Dios santo. Así que si decimos, Señor, yo quiero verte, bueno, ten en cuenta que el ver al Señor implica caer de rodillas reconociendo su magnificencia y nuestra incapacidad. Así que si alguien dice, bueno, cuando yo esté delante del Señor le voy a preguntar, bueno, lo más probable es que cuando estés delante del Señor vas a caer de rodillas, vamos a caer de rodillas y postrando y adorarle y decir santo, santo, santo. No creo, ni parecer, que hacer preguntas no va a ser lo que inmediatamente vas a querer hacer. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y esto que está aquí es muy fuerte porque Dios lo que va a decir es, lo que voy a hacer es que va a haber más juicio sobre este pueblo. Anda y di a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, porque no iban a obedecer. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Y esto Jesucristo también lo va a citar cuando hable acerca de cómo Israel lo está rechazando y diciendo de que el hecho de que lo rechacen es para que incluso venga más juicios sobre ellos por la dureza de su corazón. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar diciendo eso? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Hasta cuándo vas a dar este mensaje, Isaías? Hasta que mi juicio, hasta que mi justo juicio sea completado y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar dando este anunciamiento? Hasta que ya no quede nada, hasta que mi justo juicio sea completado. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. O sea, si aún quedara un pedacito, aún eso va a ser destruido. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y esto es importante porque vamos a darnos cuenta de que Dios va a hablar acerca de un remanente. Dios va a preservar a los que son suyos. Y muy importante, Dios tiene a su pueblo, pero a su pueblo no los está sacando de las dificultades. Ahora, los que son suyos, ¿por qué tienen que pasar por este juicio? Nótese que Dios no los está quitando de en medio. Dios los va a preservar, pero no quitándolo de las circunstancias. No porque ellos, o sea, no es que ellos en sí no están, o sea, están siendo parte de las circunstancias del juicio de Dios, pero Dios los va a preservar. O sea, de forma última, ellos no reciben como tal todo el juicio que otros sí van a recibir. Y Dios a estos los va a preservar. Dios va a hablar de una simiente. Perdón. Sabemos que
Dios va a preservar unos y esos son los que de hecho van a ir a Babilonia. Dios los va a preservar y los va a regresar a su tierra. Estas cosas y veamos lo que dice Juan capítulo 12. Porque aquí hay algo que nos apunta a Cristo. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, el Señor está haciendo muchas señales. ¿Y qué pasa con ellos? Con las personas que en el tiempo de Jesús, o muchas de las personas, no creen. ¿Por qué? Porque sucede algo parecido a lo que Dios dice en Isaías, y de hecho Jesucristo lo dice en otra parte. Que el pueblo oye, pero aún así no oye. O sea, es como que están escuchando las palabras, pero no logran entender. Viene juicio sobre ellos para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Dios está trayendo más juicio sobre ellos. O sea, ¿quieres perseverar en tu pecado? Bueno, no vas a entender cuando venga este llamado al arrepentimiento, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sanen. Y nótese que dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces, esto es una cita de Isaías capítulo 6. Y dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y nótese, dice, por esto no podían creer porque también dijo Isaías. Ahora, dice, ahora Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Y quién es ese él? ¿A quién vio Isaías? Está hablando de Cristo. Lo que Isaías vio es, lo que el texto parece mostrarnos, es que Isaías vio una manifestación de Cristo preencarnado. Los serafines volando, tapando sus rostros, sus pies, gritando, Santo, 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 es Cristo. Y dice cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo esto también apuntando a Cristo. Y vemos cómo hay aquí una manifestación de Cristo. Cristo es santísimo. Y ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así Corintios va a hablar acerca del Espíritu Santo morando en nosotros. Y por eso también Corintios va a decir de que hemos venido a ser templo del Espíritu. Y si hay esta reacción de Isaías ante la santidad de Dios, la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Tenemos ese temor, ese reconocimiento de la santidad de Dios. Y dice Juan, con todo eso aún los gobernantes no creyeron, algunos sí. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por eso Dios al soberbio lo quebranta. Y estos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que amo yo más? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Cristo? Y la respuesta es en Isaías capítulo 6. Y después de esto, la siguiente parte va a hablar de profecías de liberación. Y quiero checar si hay algunas preguntas y tal. Parece que no hay preguntas. Antes de continuar, quiero ver algo. Creo que sí. Vamos a ver de estas profecías de liberación. Vamos a, si nos da el tiempo. Entonces vamos a ver profecías de liberación, Isaías capítulo 7, versos 1 y 2. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. Este es el Acaz que habíamos mencionado al principio, un rey que no va a confiar en el Señor, hijo de Jotam, hijo del rey Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías,
rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces aquí tenemos algo. Vamos a tener dos reyes. Un rey de Israel, un rey de Siria, que van a querer atacar a Judá. Y dice, vino la nueva a la casa de David, o sea, al rey de Judá, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Cuando dice Efraín, ¿a quién está haciendo referencia? A Israel, al reino del norte. Y se le estremeció el corazón. ¿A quién? A Acaz, al rey Acaz de Judá. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, una descripción de hasta qué punto llegó su temor de que venían estos reyes a atacar a Judá. Y vamos a darnos cuenta de que va a haber un envío de Isaías para el profeta, para el rey Acaz. Entonces, Dios manda a Isaías a hablar con Acaz y dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Ahora, ¿cuál es el contexto de todo esto? Vamos a compartir aquí la Biblia. Isaías capítulo 6 dice, en el año, bueno, este ya lo leímos, capítulo 7, dice, verso 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, está hablando de los hijos del hijo de Isaías, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Entonces, Dios, ¿qué le va a decir al rey? No temas de estos dos hombres que vienen contra Judá. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, o sea, el rey de Siria y el rey de Israel, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. O sea, querían conquistarla para poner a otro por rey. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Lo dice, y la cabeza de Efraín, verso 9, es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces Dios le va a dar un anuncio al rey Acaz, perdón, de que al final, si bien estos reyes están queriendo conquistar Judá, y los de Judá están con temor porque son reyes poderosos, Dios les dice, yo voy a defender a mi pueblo. Y este pasaje es muy importante porque, obviamente todo Isaías es muy importante, pero este es importante porque dijimos de que una de las cosas que Isaías va a reclamarle a Judá de parte de Dios es la falta de confianza en Dios. Entonces, dice, pide señal. ¿Para qué le va a pedir señal? Para confirmar de que verdaderamente Dios va a proteger a Judá de Israel y a Siria. Perdón, y de Siria. Es diferente a Siria y a Siria. Las señales servían para confirmar. Si primera vez que estás escuchando esta de las señales, puedes ver los primeros videos de libros proféticos, los primeros estudios, ahí explicamos acerca de las señales. Y dice, la señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, o sea, algún tipo de señal. Respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Y aquí parece hasta muy piadoso Acaz, ¿no? Porque dice, yo no necesito una señal de Dios, no lo voy a tentar. A pesar de que parece piadosa la respuesta de Acaz, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es tan piadosa la respuesta de Acaz. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, está diciéndole a Acaz, porque es descendiente de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? O sea, tú me estás diciendo que no vas a pedir señal, y al hacerlo, ¿se te hace poco el estar molestando a Dios? O sea, no molestar a Dios hubiera sido que sí hubiera pedido la señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel. Ahora, este pasaje muy conocido, sabemos de que apunta a Cristo, aunque hay un contexto inmediato. Pero lo primero que vamos eh, a ver es por qué el Señor le dice, les es molesto, oh casa de David. Eh, no les es molesto el portarse de esta manera. Leamos lo que dice Segunda de Reyes 16 del 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel. Entonces, Isaías está con un mensaje de parte de Dios diciendo: Yo voy a defender a mi pueblo. Y Usías perdón, Acaz va a decir: no te preocupes, no voy a tentar al Señor pidiendo señal. Ahora, ¿por qué no pide señal al Señor? Porque él ya había pedido ayuda al rey de Asiria. Entonces, ¿en quién estaba confiando Acaz? ¿En Dios o en el hombre? Estaba confiando en el hombre, en el rey de Asiria, que son los que iban a conquistar a quién, a Israel, que se ha levantado contra mí, y tomando acá la plata y el oro que se halló en donde, el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Entonces, nótese que ya Acaz había hecho su trato con el rey de Asiria con el oro de la casa de Dios. Por eso, cuando él dice, no voy a pedirle señal a Dios, es sí, yo ya tengo un trato con el rey de Asiria, no hay problema. ¿En quién confió? Confió en el hombre. Por eso, años después, Jeremías va a decir también, ya en un contexto un poquito diferente, pero el mismo pecado: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, Isaías está predicando en este contexto de Segunda de Reyes 16. Posteriormente, Isaías va a hablar de cómo Dios libraría al pueblo Judá y de juicio a los otros pueblos. Esto iba a mostrar que ni aun aquellos quienes Acaz estaba confiando se iban a librar del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Isaías también va a predicar acerca del juicio que viene sobre Asiria. Entonces, Dios le va a decir: yo voy a juzgar también a aquellos en quienes tú estás confiando, porque yo soy superior a aquellos en quienes tú estás confiando. Isaías 9. Vamos a, antes de ir a Isaías 9, leer un poquito más de Isaías 7 para terminar el capítulo, porque hay una parte que apunta a Cristo y es el verso 14. Dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Señal de qué? De que Dios va a librar a su pueblo de estos reyes. Y esa señal es: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto apunta a Cristo, pero en su contexto directo, este hijo que iba a nacer de la Virgen es otro. Ahora, ¿por qué decimos esto? Primeramente, vamos a ver si se ve. Bueno, no vamos a mostrar tanto aquí, pero el punto es, dice: he aquí la Virgen concebirá. Ahora, esta palabra virgen que aparece aquí, vamos a resaltarlo. Esta palabra virgen es la palabra alma. Este alma se puede utilizar tanto como para una virgen como para una doncella en edad casadera. Entonces, no necesariamente está hablando de una mujer virgen como tal, sino o que está dando a luz siendo virgen,
sino de que esta mujer que es joven va a dar a luz un hijo. Ahora, hay otra palabra más específica para virgen. Alma es más genérica. Dice, y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice, porque antes que el niño, ¿cuál niño? Espero que se vea aquí esto que estoy subrayando. No sé si se ve en la transmisión, pero espero que sí. El niño, ¿cuál niño? El niño que va a nacer de la virgen, de la mujer joven. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, vemos de que está hablando de, antes de que este niño tenga esta edad, esa tierra, esas dos tierras van a ser abandonadas. ¿Por qué? Porque Dios va a proteger a su pueblo. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Entonces, ese niño está vinculado al periodo de tiempo en el cual estos reyes están atacando. Entonces, este niño como tal es una señal para que Acaz sepa que Dios va a defender a su pueblo. Ahora, esto que está aquí apunta a Cristo y Mateo lo entiende y por eso, por la guía del Espíritu, dice que esta liberación que Dios trae a su pueblo se cumple de manera última en la persona de Cristo. Por eso estamos viendo cómo algunos pasajes apuntan de manera tipológica a Cristo. Y aquí dice, bueno, y llamará su nombre Emmanuel. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo ese niño se va a llamar Emmanuel? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo ese niño va a significar Dios con nosotros? Bueno, recordemos que los nombres en el Antiguo Testamento simbolizan ciertas cosas, distintas cosas, cosas que a lo mejor la familia experimentó en tiempos del nacimiento de su hijo o lo que ese hijo representa para ellos. Entonces ese hijo va a representar que Dios está con su pueblo. ¿Por qué? Porque va a defender a su pueblo. Podemos encontrar otros personajes de la Biblia que tienen nombres que también están relacionados con Dios. Pero esa esperanza última de Dios con nosotros es en Cristo. Entonces vemos cómo los libros proféticos apuntan a Cristo, aunque en su contexto directo hay un sentido, ¿no?, de este niño, que hay todo un debate de quién podrá ser, si el hijo de Ezequías, si el hijo de Isaías, si algún otro niño que desconozcamos, que va a representar que Dios está con su pueblo protegiéndolos. Pero el punto es, esto se cumple de manera última, o sea, definitiva, completa en la persona de Cristo. Y eso es lo que los autores del Nuevo Testamento entienden. Al final, esta esperanza de Dios con su pueblo se cumple realmente en Cristo. Aunque nos damos cuenta que aquí en su contexto directo hay cierta relación con el juicio que venía, bueno, con el ataque que había sobre Judá. Por eso dice, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, o sea, este niño que va a nacer de la mujer joven, la tierra, los dos reyes que tú temes, Israel y Siria, que se están confabulando, será abandonada. O sea, eso será una señal de que Dios, este niño va a ser una señal y de manera última apunta a Cristo, definitiva, completa. Dice, acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de piedra, y en todos los zarzales y en todas las matas. Y nótese que después de que se da esta mención de este niño, dice capítulo 8, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salalal Hasbaz. Maher Salalal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y algunos creen de que este niño tiene que ver eh, con esa señal, y dice, ponle por nombre Maher Salalal Hasbaz, que significa el despojo se apresura o la presa se precipita. Pero no estamos negando de que esto se cumple realmente en Cristo. ¿Okay? Simplemente estamos diciendo que hay un contexto inmediato
y hay una dirección, el autor está apuntando a Cristo. Por eso luego capítulo 9 dice, hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y bueno, eso ya posteriormente aparece en el capítulo 9, que aquí lo tenemos. Entonces, ciertamente hay muchos detalles en Isaías. Me detuve a compartir un poquito esto porque apunta a Cristo. Entonces, no debemos perdernos estas partes que apuntan a Cristo. Ciertamente no las podemos agotar todas las referencias a Cristo en el tiempo que tenemos para desarrollar esto de libros proféticos, pero importante tener eso en cuenta. Y veo que no hay más preguntas. Bueno, no hay preguntas aquí en el Facebook Live. Entonces, posteriormente Isaías capítulo 9, eso ya lo veremos próximo viernes. Hemos tocado algunos detalles, hay ciertas partes que las vamos a recorrer más rápido de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 13 al, ahorita les digo, capítulo 13 al capítulo, perdón que no me lo sé de memoria, capítulo 13 al 23, perdón. Vamos a pasarlos a lo mejor un poquito más rápido, pero importante detenernos a ver estos detalles. Entonces vamos a continuar el próximo viernes, si Dios lo permite, aquí en Isaías capítulo 9. Y si no hay más preguntas, allá me dijo Diana que no hay preguntas. Muchas gracias, Diana. Vamos a orar y pedirle a Dios de que esto que hemos aprendido, que si bien algunas cosas pueden ser más como detalles, unas un poquito más técnicas, pero ver siempre que hay mucho elemento exhortativo en los libros proféticos, cómo Dios va a hablar duramente contra su pueblo por su rebeldía, diciendo, bueno, es que son soberbios, duros de servicio y lo que necesitan es ser quebrantados y Dios lo va a hacer. Y que recordemos de que si nosotros estamos endurecidos, puede llegar al punto en el cual Dios diga, bueno, para que reacciones necesito romper tu cerviz. Ver cómo en Isaías capítulo 6 hasta las cosas inanimadas tiemblan y se estremecen ante la presencia de Dios, que nosotros también nos estremezcamos al considerar la presencia y la santidad de Dios, porque ahora Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesucristo dijo de que el Espíritu Santo iba a ser Dios en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Y esto del templo se enfatiza mucho cuando lleguemos a Ezequiel. Pero bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, por la oportunidad de poder estudiar estos libros proféticos. Ciertamente hay mucho más de lo que hemos podido ver. Ayúdanos a tener siempre corazones sensibles, que andemos con temor delante de ti, sabiendo de que tú eres santo y tú dices, sed santos porque yo soy santo, sabiendo de que tu presencia mora en nosotros, sabiendo de que tu Santo Espíritu mora en nosotros. Te pedimos que te ayudes a vivir en santidad, que no sean solamente palabras, que el mensaje profético siga siendo exhortativo para nosotros. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quedamos despedidos, amados hermanos. Gracias, Idanis. Gracias ahí, Idanis. Gracias ahí por tus gratitudes. Gracias a Dios. A Diana, saludos. A Livia, a Mati. Bueno, Estercita. A Rosy también que nos acompaña. Y si hay alguien que no mencioné, no lo mencioné porque no lo estoy viendo ahorita en el chat. Pero igual gracias por acompañarnos. Dios primero, nos vemos el próximo viernes, si Dios nos da vida, y que podamos continuar estudiando los libros proféticos. Bendiciones.